Antiderivadas, integración indefinida. La adición y la sustracción son operaciones inversas, al igual que la división y la multiplicación. Y lo mismo puede decirse de elevar una potencia y extraer la raíz correspondiente. En el cálculo diferencial se estudia el problema para obtener la derivada f' de x de una función. Es decir, nosotros tenemos la función f de x igual a 8x a la 5, que viene siendo esta función, y si nosotros le aplicamos la derivada, tenemos esta función f' de x igual a 40x a la cuarta. Esta vendría siendo la derivada. Esto fue lo que se estudió en cálculo diferencial. Pero ahora nos ocuparemos del problema inverso, es decir, dada la derivada f' de x, es decir, dada esta función, buscaremos obtener la función f de x, es decir, esta función principal. Vamos a ir en sentido inverso. Si primero partíamos de esta función principal y obteníamos la derivada, ahora a partir de la función derivada vamos a partir y obtener esta llamada función principal. A una función f mayúscula se le llama antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i. Si f de x es igual a f de x minúscula para todo valor de x en el intervalo. Por comodidad, este concepto se expresa con la frase f de x es una antiderivada de f de x minúscula. ¿Qué significa esto? Tenemos esta función principal como habíamos visto. Si yo le aplico la derivada, obtengo la función prima f' de x igual a 40x a la cuarta. Si yo le aplico una operación a f de x igual a 40x a la cuarta, vamos a obtener esta función principal llamada antiderivada. Esta vamos a hacer la antiderivada. Es el proceso contrario, porque pues, si esta es la derivada, el proceso contrario va a ser la antiderivada. Las expresiones integral indefinida y función primitiva son sinónimos de antiderivada, es decir, vamos a ver que esta función que vamos a obtener también se le llama función primitiva, función original, porque fue la función donde a partir de esta pudimos encontrar la función derivada. Estamos yendo en un proceso inverso, como vimos en un inicio. Vimos que existen operaciones inversas de la suma, la resta, en la multiplicación existe la división, etcétera, ¿no? Son operaciones inversas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a integrar 3x cuadrada de x, que es la diferencial finalmente de x al cubo. Al llamarle integración o encontrar la antiderivada o la función primitiva, estamos aplicando el proceso contrario. Entonces x al cubo podemos decir que es la antiderivada de 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es la función principal o la función primitiva que me permitió obtener la derivada, que es 3x cuadrada más 2. Vamos a verlo más claro. Tenemos por ejemplo esta función que es y es igual a x al cubo. Si nosotros le aplicamos el proceso de la derivación, vamos a obtener y' igual a 3x cuadrada diferencial de x. Esta vendría siendo la diferencial. Esto es lo que se vio en el curso de cálculo diferencial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el proceso de la integración o para poder encontrar la función primitiva. Y al aplicarle este método que es de la integración, vamos a obtener la antiderivada. Vemos cómo se puede relacionar esos dos procesos que son complementarios, son inversos. Ejemplo, encuentra la antiderivada o función primitiva de las funciones. Tenemos tres funciones del lado izquierdo: f' de x igual a 12x al cubo más 2, f' de x igual a 12x cuadrada más 2, f' de x igual a 12x a la quinta más 2. Vamos a encontrar sus antiderivadas, es decir, las funciones que fueron origen y que nos dieron estas tres derivadas. Y bueno, vamos analizando uno por uno. Vemos por ejemplo que en el primer caso esta es su función primitiva. Si nosotros derivamos 3x a la cuarta, con esto que multiplicamos 4 por 3, 12, y le restamos 1, nos va a quedar 12x al cubo, y la derivada de 12x vendría siendo más 2. Por lo tanto, muy bien, ya hicimos la primera antiderivada. El segundo caso le corresponde 4x al cubo más 2x. Si nosotros derivamos 4x al cubo, multiplicamos 4 por 3, nos va a dar 2 efectivamente, y el 3 le restamos 1 y nos va a quedar
2x al cuadrado, 2x al cuadrado, y la derivada de 2x va a ser 2. Y por último, la antiderivada de esta función de 2x a la 5 más 2, pues viene siendo 2x a la 6 más 2x. Si derivamos 2x a la 6, 6 por 2 nos va a dar 12, a 6 le restamos 1 nos va a dar 5, es decir, nos va a dar 2x a la 5, y la derivada de 2x viene siendo 2. De esta manera estamos viendo que sí corresponden estas antiderivadas con estas funciones que nos están dando desde un inicio. Prácticamente es lo que vamos a estar haciendo, encontrando o viendo un proceso para poder encontrar estas antiderivadas. Al proceso de determinar la función primitiva, o sea la antiderivada, lo que acabamos de hacer ahorita, de una función se le llama integración, y es ahí donde ya empezamos a utilizar el término de integración o de integrar. Vamos a integrar una función. Ya sabemos que eso significa que vamos a convertirlo, vamos a encontrar más bien la función original o la función primitiva. Para tal efecto vamos a utilizar fórmulas de integración, igual que el cálculo diferencial. El cálculo integral tiene fórmulas para que podamos encontrar la integral de cada una de las funciones. Las más importantes, bueno, son todas, pero básicamente vamos a estar utilizando estas que son trigonométricas, que ya vienen definidas, ya vienen listas para utilizar. El número 4 es muy importante, que es una de las bases para poder integrar funciones algebraicas con exponente. Y bueno, básicamente las primeras tres que también son importantes. Lo único que nos dice en este caso que si tenemos una función algebraica con diferentes términos, pues cada término se puede integrar por separado. Muy importante, por ejemplo, vemos que en las trigonométricas tenemos, en el caso del seno, tenemos integral de seno de la función. Obviamente después de seno va a ir una función, pero nos piden acá que para poder utilizar esta fórmula de integración necesitamos su derivada. Y vamos a ir viendo que en las funciones va a ser necesario que tengamos la derivada de la función. Si no se tiene la derivada de la función, vamos a incurrir en una función incompleta. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Nada más aquí señalar este detalle, que nos están pidiendo que nos piden u y nos piden du, y tenemos que estar muy pendiente de eso para que se pueda utilizar esta fórmula de integración. Vamos a ver algunos ejemplos. Determina la derivada de las siguientes funciones. Este es el símbolo de integración. Con este vamos a ir manejando las integrales. Cada vez que veamos el símbolo nos indica que vamos a encontrar la integral de una función. En este caso tenemos, aunque no lo veamos aquí, vamos a tener 1. Nos piden la integral de 1 de x. Acá otro punto importante: siempre vamos a tener el símbolo de integral y siempre vamos a tener el de x o la diferencial de la variable independiente. Ya vimos lo que es la variable independiente, y en este caso estamos, como la función está en términos de x, la variable independiente va a ser en este caso x. Aquí aparentemente no tenemos un número, pero sí está, es el número 1, y siempre la integral de 1 es x, o la integral de dx va a ser x. Esa es como primera regla que vamos a tener, y de ahí parte esto. La integral de un número, en este caso 8dx, va a ser igual, a partir de la fórmula 1, que nos dice que la constante, aquí tenemos una constante, en este caso es el 8, la constante, acompañada de dx, aquí tenemos dx que la acompaña, va a ser igual a la constante, a un ladito la x, más c. Solamente vamos a guiarnos de esta fórmula para poder resolverlo. Entonces, la integral de 8 de x es igual a 8x más c. Este es mi c, mi k, es mi k, que viene siendo mi 8, mi x y más c. Esta se le llama constante de integración. Es un punto muy importante que vamos a tratar más adelante, pero por lo pronto sabemos que por regla al final de la integración le vamos a adjuntar este más c. Y se dan cuenta, si regresamos al primer ejemplo, el número que les había puesto aquí, que es 1, su integral vendría siendo 1x, ¿no? Pero en este caso, como no ponemos el 1, simplemente escribimos x. Por eso la integral de 1 de x es igual a x. La integral de 8 de x viene siendo 8x. Y si pusiéramos, no sé, la integral de 6 de 6, la integral de 6
es 6x más c. ¿Okay? Entonces la integral de una constante va a ser la constante con la x más c. Hacemos otro ejemplo rápido. La integral, no sé, de 10. Cuando les pida la integral de 10, ya sabemos que va a ser 10x más c. Esta es la primera regla de integración. Pero la integral ahora no es solamente de un número, es de 8x. Aquí está acompañando esta constante, está acompañando a una variable, en este caso a una función x. Y de acuerdo a la fórmula de integración número 4, que nos dice que la integral de una constante multiplicando una función elevado a un exponente con la derivada de la función es igual a esta fórmula. Aquí vamos analizando por partes. K viene siendo 8 y mi u vendría siendo x, o sea, mi función es igual a x. Y fíjese que la fórmula me dice, la fórmula que vamos a utilizar me dice que si yo quiero utilizar esta fórmula, necesito que a un lado encontremos la derivada de la función. Si yo sé que mi función es es x, su derivada, ¿cuánto es? Pues es 1. Y aquí, aunque no lo veamos, aquí va a existir un 1. Por lo tanto, podemos decir que la función está completa. Entonces, como está completa, podemos utilizar esta fórmula. Van a haber casos en donde la función no solamente es x, sino va a ser un término mucho mayor, por lo que necesitamos, a fuerza vamos a necesitar encontrar esta derivada de la función. Pero en este caso sí está completa, porque como les decía, mi u vale x y pues mi derivada de u es 1, la derivada. Acuérdense, la derivada de la función. De ahí que viene la importancia de haber previamente estudiado cálculo diferencial para poder realizar estas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, tenemos k, mi k es 8, mi función es x y me dice la fórmula, bueno, a tu exponente le sumas 1. Como en este caso el exponente, acá hay un 1, aunque no lo veamos hay un 1, pues le vamos a sumar otro 1. Entonces 1 más 1 va a ser 2 y me dicen que acá en el denominador vamos a escribir lo que nos dé el exponente, es decir, fíjense esto. Acá arriba tenemos n más 1 y acá abajo vamos a poner n más 1, es decir, fíjense que es una relación de la suma del exponente más 1 y abajo de la suma del exponente igual más 1. Entonces siempre va a haber una relación. Lo que pongamos acá arriba lo vamos a escribir acá abajo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 8x cuadrada entre 2. Aquí vemos la relación, este 2 que ponemos acá arriba va a ser el mismo que vamos a poner aquí abajo. 8x cuadrada entre 2 más c. Si es posible tratar de simplificar el término, se simplifica. En este caso tenemos 8 entre 2 nos va a dar 4. Entonces 4x cuadrada más c. ¿Y eso qué significa? Bueno, esto dice que la función primitiva de f' de x igual a 8x de x, que es esta la función. La función primitiva es 4x cuadrada más c. Al hablar función primitiva, acuérdense que viene siendo mi función principal, es decir, mi función base. Si esta función yo la derivo, la voy a derivar, me va a dar 8x. ¿Están de acuerdo que me da 8x la derivada? Y este 8x es este valor que tenemos acá. ¿Okay? Acuérdense que en cálculo integral nos van a dar precisamente la función derivada. Y nosotros vamos a encontrar la función primitiva o la función inicial. Eso vendría siendo lo que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos 9x a la 5 de x. Ya sabemos que el exponente de acá arriba le vamos a sumar 1. Aquí mucho cuidado. Identificamos mi función viene siendo x. Y la derivada de x pues viene siendo 1. Sigue estando completa esta integral por el 1 que tenemos acá al lado, porque solamente es x. Aquí lo voy a poner entre paréntesis y podemos ver que mi función solamente es x. Entonces, debido a que está completo, podemos utilizar la fórmula número 4 que vimos en el anterior, que nos dice que tenemos que sumar nada más los exponentes. De la misma forma vamos a aplicar con esta otra integral, que son dos términos que tenemos y cada término se puede integrar por separado. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. En el primer caso le sumamos un 1, a 5 le sumamos un 1, nos va a dar 6, y en el denominador pues vamos a escribir el mismo 6. 9x a la sexta entre 6 más c. Acuérdense que siempre es necesario ponerle siempre más c al final de la integración. Si se puede simplificar, se simplifica. No se puede dividir, pero le podemos sacar tercia. A 9 entre 3 nos va a dar
3 y 6 entre 3 me va a dar 2, es decir, 3x a la 6 entre 2 más c viene siendo la función primitiva o la integral de 9x a la 5. En el segundo caso pues lo podemos hacer por separado. 2x al cubo lo podemos integrar y 8x cuadrada también lo podemos integrar. En el primer caso nos quedaría 2x a la 4 entre 4, porque acuérdense que a este 3 de acá arriba le sumamos un 1 y nos va a dar 4. Y lo que tenemos aquí en el exponente lo vamos a poner en la parte de aquí abajo. Entonces va a quedar 2x a la 4 entre 4. Para 8x cuadrada le sumamos también un 1. Acuérdense que esta es la fórmula para integrar. Estamos integrando estas funciones, entonces le sumamos 1 y nos va a quedar 8x al cubo entre 3. Este mismo exponente es el mismo que vamos a tener acá abajo. Entonces hasta aquí quedaría esto. Si se puede simplificar, se simplifica. En este caso se puede simplificar, sacamos mitad a 2 y le sacamos mitad a 4. Y 8 tercios pues no se puede simplificar, nos quedaría x a la 4 entre 2 más 8x al cubo entre 3 más c. Y de esta manera estaríamos sacando la integral o la función primitiva de esta función que tenemos acá, que es un grupo de términos algebraicos. Tenemos esta otra posibilidad, 6x cuadrada de x entre 2x al cubo. De ahí nos vamos a guiar de la fórmula número 5, que nos dice esto. Cada vez que tú tengas acá una función y arriba se encuentre la derivada de la función, si tú cumples con este término, entonces rápidamente el resultado va a ser esto que tenemos acá, que es el logaritmo natural de la función más c. Aquí tenemos k vendría siendo mis constantes que yo puedo sacar. Los voy a dejar aquí afuera momentáneamente, y al dividir 6 entre 2 me va a dar 3. Y esta operación x cuadrada entre x al cubo lo podemos dividir. Acuérdense que al de arriba le restamos el de abajo. A 2 le quitamos 3, me va a dar menos 1. X me va a quedar menos 1. Pero como es negativo el exponente, lo pasamos abajo. Y aquí le pasamos abajo y nos va a quedar un 1. Y vemos que aquí tenemos x, que es u, viene siendo este de acá. Esta u representa mi función, que es x. Y arriba debe tener la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de x? Pues es 1, así que ese 1 va acá arriba, aunque no lo veamos, va un 1. Y esa de x les comentaba que siempre va a estar en una integral, siempre van a ser dos elementos, el símbolo de integración y mi de x. Entonces vemos que se cumple. Como si se cumple, el resultado sería 3, que es este 3 que teníamos momentáneamente en la parte de afuera, y este resultado viene siendo lo que tenemos acá, logaritmo natural de u, es decir, de la función, que en este caso es x, logaritmo natural de x más c. ¿Qué otro caso podemos encontrar? Una división de funciones. Tenemos el numerador x a la 4 menos 3x cuadrada más 4, que está dividido todo entre x, de x, ¿no? Parece que tenemos los dos, este elemento y este elemento importante que nos indica que va a ser una integración. Lo que vamos a hacer es por separado. Esto es posible hacerlo de esta forma. Lo dividimos, es decir, vamos a realizar esta integración, que viene siendo esta parte. Realizamos esta integración, que viene siendo toda esta parte, y luego 4 entre x, que viene siendo esta parte. Lo podemos dividir, no hay ningún problema. Aquí lo primero que tenemos que hacer es si se puede resolver antes de integrar. Se puede resolver la operación antes de integrar, se hace x a la 4 entre x. Acuérdense que acá hay un 1. Por ley de los exponentes, a x a la 4, al dividirlo entre x entre 1, restamos exponentes. A 4 le quito 1, nos va a quedar x a la 3. En el caso de aquí, el coeficiente que teníamos dentro de la integración, la sacamos y vamos a realizar esta operación x al cuadrado entre x. Aquí tenemos el exponente que es 2 y aquí un exponente que es 1. A 2 le quitamos 1, nos va a quedar x elevado a la 1. Entonces vamos a ver el resultado. Y el 4, pues el 4, acuérdense que lo teníamos acá. Estamos integrando 4 entre x de x. Esto lo teníamos originalmente de esta manera. El 4 lo sacamos, está aquí afuera, el 4. Y este de x pues ocupó su lugar y entonces quedó acá de x. Voy a borrar esto. Quedó aquí de x y el 4 se quedó acá afuera. Por eso quedó de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? X al cubo de x. Acuérdense que restamos 4 menos 1, nos dio 3. 4 le restamos 1, nos dio 3. A x2 le restamos 1. X cuadrado le restamos 1, nos quedó 1.
es ley de los exponentes. Y el 4 se quedó afuera y esto bueno, nos quedó igual. Y ahora sí vamos a integrar. Acuérdense que esta es la integral de x al cubo. Lo que hacemos entonces es sumarle al exponente 1. Si es 3, pues nos va a quedar x elevado a la 4 entre el mismo exponente, que en este caso es 4, nos va a quedar x a la 4. Ya sería esta la integral de esta primera parte. En el segundo caso, el menos 3 se va a quedar momentáneamente en la parte de afuera, y vemos la integral de x. X, acuérdense que tiene exponente un 1. Como hay que sumarle un 1, le vamos a sumar otro 1 y nos va a quedar x al cuadrado entre el mismo exponente, es decir, entre 2, x cuadrado entre 2. Y ya posteriormente le decimos al menos 3 que se integre con nosotros, que se junte, y nos va a quedar menos 3x cuadrado entre 2. Luego ya conocemos esta relación, x y arriba de x, sabemos que tiene que ver con logaritmo natural. Por lo tanto, al final vamos a obtener que la integral de la función de arriba, que es una división, es x a la 4 entre 4 menos 3x cuadrado entre 2 más 4 logaritmo natural de x más c. Esto de acá viene siendo esto. 3x menos 3x cuadrado entre 2, como les comenté, este x cuadrado salió de haber sumado un 1 más 1, 2, y bueno, aquí como tenemos x y arriba tenemos dx, siempre que tengamos esta relación, siempre la integral va a ser el logaritmo natural de la función, que es x, más c. Muy importante que ustedes tengan y que repasen las fórmulas de integración que vimos en la diapositiva anterior. Vamos ahora a integrar una función un poquito más compleja. Estamos hablando de una función que involucra una raíz cúbica, y básicamente el principio va a ser el mismo. Acuérdense que para poder integrar acá una función elevada a un exponente, necesitamos que tenga aquí la derivada de la función. De hecho ya les había comentado que debe tener la función, debe tener su exponente, pero esa función debe tener su derivada de la función. Si se cumplen estos dos criterios, simplemente lo que tenemos que hacer es que a la función le sumamos 1 y lo dividimos entre el mismo exponente, que es n más 1 más c. Pero sí tiene que cumplir, y vamos a ver si se cumple. Pero en este caso tenemos esta función y vemos que aquí está siendo acompañada de 12x al cubo, que este vendría siendo mi DDU, este de acá, porque esta debe ser la derivada de mi función. Y vemos si es cierto, mi función es 3x a la 4 menos 3. Esta es mi función, viene siendo mi u, y mi n viene siendo mi n es igual a 5. Entonces la derivada es 3 por 4, 12, x al cubo menos, ya está, 2x al cubo, ¿sí? Porque la derivada de menos 3 nos va a dar 0. Entonces si se cumple, vemos que 2x al cubo efectivamente es la derivada de la función, por lo tanto decimos que está completa. ¿Cuáles son los pasos? Primero lo que tenemos que hacer es convertir la raíz a exponente fraccionario. Eso ya lo sabemos hacer. Sabemos que el exponente que se encuentra dentro de la función va a ir en el numerador, y el grado de la raíz lo vamos a poner en el denominador, es decir, 3x a la 4 menos 3 a la 5 tercios por la derivada de la función. Ya vimos que está completa, por lo tanto podemos continuar. Una aclaración: en caso de que no tuviéramos acá este 2x al cubo, es decir, que nos hiciera falta esta du, porque este viene siendo mi derivada de la función, sería una función de tipo incompleta. Momentáneamente no se podría realizar porque nos piden que debemos de tener mi du, es decir, mi derivada de mi función. La debemos de tener. En este caso sí la tenemos, por lo tanto podemos continuar. Como segundo paso se utiliza la fórmula correspondiente. Ya sabemos que como cumple los requisitos, vamos a utilizar mi fórmula de derivación. Habíamos dicho que la u es 3x a la 4 más 3. También sabemos que mi du es igual a 12x al cubo. Como cumple los criterios, utilizamos esta fórmula de integración. U elevado a la n más 1 entre n más 1 más c. Es decir, le vamos a sumar solamente 1 al exponente, que en este caso es 5. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Nos queda de la siguiente manera: integral de 3x a la 4 menos 3, que es la función, elevado a la 5 entre 3 más 3 tercios. ¿Por qué 3 tercios? 3 tercios viene siendo la unidad, estamos sumando 1. Y acuérdense que al denominador vamos a escribir el mismo resultado que nos dé del exponente de haberle sumado 1.
es decir 5 tercios más 3 tercios, lo vamos a poner aquí abajo. Entonces lo que hacemos es una suma de exponentes y tenemos 5 tercios más 3 tercios nos va a dar 8 tercios, y aquí abajo también vamos a tener 8 tercios, quedando de esta manera. Ok, hasta aquí pues ya estaría integrado. Ahorita vamos a hacer algunos ajustes nada más. Este denominador, este 3 que tenemos acá abajo, aplicando pues una división de fracciones, o también le llaman ley del sándwich, este 3 que tenemos aquí abajo lo pasamos en la parte de arriba como la forma o la metodología del sándwich que les digo. Pero bueno, normalmente es un procedimiento que se emplea de esta manera. Cuando existe una fracción en la parte de abajo es posible subirla, es decir, este 3 va a ir acá arriba y aquí lo vamos a tener 3x, 3 multiplicado por 3x a la 4 menos 3 elevado a la 8 tercios entre 8, el 3 obviamente ya no está porque lo tenemos aquí en la parte de arriba, este que tenemos acá. Y ya lo que nos queda por hacer es convertir este exponente fraccionario en raíz. El 8 que estamos como numerador va a ser el exponente de mi función, es que vamos a tener aquí, y el 3 que está en el denominador viene siendo en este caso raíz cúbica, el grado de la raíz, que viene siendo 3. Y hasta aquí pues, llegaría a lo que es una integración de una función radical. Recuerden que lo importante es saber si cumple con su DU. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esto, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vemos que mi u es igual a 4x al cubo más 2. ¿Cuál es su derivada? Su derivada es igual a 2x cuadrada. Lo cumple. Entonces cumple con mi regla de derivación que me pide que es u derivada de u. Tenemos u elevado a la n, donde este es mi n. Acuérdense que este viene siendo mi u, mi función. Este viene siendo mi n. Y este viene siendo mi du. Una vez que cumpla con estos requisitos, pues ya podemos proceder. Primer paso, lo que hacemos es convertirlo a exponente fraccionario. Tenemos 4x al cubo más 2 elevado a la 3 quintos. Acuérdense, este elemento va en el numerador y el grado de la raíz va en el denominador. Ahora lo que hacemos pues es sumarlo. 4x al cubo más 2 elevado a la 3 quintos, le sumamos 5 quintos, que viene siendo la unidad. Esta es la unidad, es número 1. Y lo mismo que nos dé en el exponente lo vamos a poner aquí abajo. ¿Okay? Se preguntarán por qué 5 quintos. Bueno, es una forma de poder sumarle la unidad. Lo hago de esta forma porque si tenemos el mismo denominador en una fracción, acuérdense que va a ser más sencillo. Si sumamos 2 tercios, por ejemplo, más 4 tercios, lo único que tenemos que hacer es sumarlos de acá arriba. 2 más 4, 6 tercios, ¿no? Siempre y cuando tengan el mismo denominador. Si tienen diferentes denominadores, pues solamente tenemos que aplicar otra regla, que es la multiplicación en forma cruzada, y los denominadores se multiplican, que finalmente se va a llegar al mismo resultado. No hay ningún problema, pero bueno, si se puede evitar ese tanto paso, es mejor que nos guiemos del denominador, y a partir del denominador lo convertimos en una unidad, es decir, 5 quintos. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 tercios y le quiero sumar la unidad, ya sé que el denominador es 3, por tanto le sumo 3 tercios, que es una unidad, entonces ya nos daría 5 tercios, ¿no? Bueno, en este caso, al sumarlo nos va a dar 8 quintos. 8 quintos, aplicamos lo que se había comentado, el denominador de la fracción lo subimos y nos va a quedar acá arriba, 5 multiplicado por 4x al cubo más 2 elevado a la 8 quintos. El último procedimiento es pues convertirlo a raíz. Aquí un detalle, en este caso el exponente que tenemos acá arriba es positivo, por lo tanto pues ahí se va a quedar en el numerador. Si fuera negativo, le aplicamos la inversa. Lo que hacemos prácticamente para convertir a positivo este exponente, si fuera negativo, sería bajarlo junto con el 8, cambie de posición. Esto es aplicarle la inversa a este exponente. Se le aplica, pero en este caso, como es positivo, se queda en su lugar. Y pues ya terminamos esta parte de integración, y esto es lo que nos daría la integral de esta función. Ya casi por último, vamos a utilizar o vamos a aplicar las fórmulas trigonométricas. En este caso tenemos secante cuadrada de una función, esta es mi función, y de 5x al cubo más 2, 18x cuadrada de x. Aquí este punto hay que tomarlo en cuenta. La fórmula de integración me dice integral de secante cuadrada de una función
por la derivada de la función es igual a tangente de la función más c. Si yo cumplo con estos criterios, todo este criterio, yo voy a poder utilizar esta fórmula. Tengo que cumplir con estos criterios, es decir, primero saber si tengo mi u, y sí, efectivamente mi u es 6x al cubo más 2, pero también me pide mi du. ¿Tengo mi du? Sí, la tengo, es 18x cuadrado, porque efectivamente la derivada, mi u es igual a 6x al cubo más 2. Si yo le saco la derivada, mi derivada es 18x cuadrada. Entonces ya vimos que es 18x cuadrada. Como si cumple, decimos entonces que la función está completa, por lo tanto podemos utilizarla de manera directa, es decir, la integral de secante cuadrada de 6x al cubo más 2, 18x cuadrada de x, va a ser igual a tangente de la función, es decir, de 6x al cubo más 2, parece que esta es mi función, esta es la función, lo único que hacemos es repetirla aquí, y le escribimos más c, siempre y cuando la integral esté completa, que van a ser los ejercicios que vamos a ir viendo, todos van a estar completos en este caso, pero van a haber casos en donde no van a estar completos, pero eso bueno se verá más adelante, y es otro tema que vamos a tratar cuando no está completa la función. Pero en este caso sí está completa, por lo tanto directamente utilizamos la fórmula de integración. Veamos otro ejemplo, la integral de seno de una función, y yo supongo que esta es la derivada de esta función, y sí, porque mi u es 2x cuadrada, y mi derivada viene siendo 2 por 2, 4x, y sí cumple. Entonces la fórmula es igual a integral de seno de u, derivada de u. Cumplo con los criterios. Si cumplo con los criterios, pues voy a poder utilizar directamente este resultado, y vemos que 2x cuadrada viene siendo mi u, que es mi función, y 4x es mi du o mi derivada de mi función. Siempre para guiar la función va a estar entre paréntesis. Bueno, no es como que algo obligatorio, pero bueno, para poder identificarlo vamos a ver que esta va a ser la función y el que está a un lado va a ser la derivada de la función. Entonces, como ya tenemos todos los elementos, simplemente aplicamos de manera directa la integral de seno de 2x cuadrada a 4x, pues es menos coseno de la función más c. La integral de la función, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores para que no haya ningún problema. Entonces, la integral de seno es igual a menos coseno de la función, que es 2x cuadrada, ese que tenemos acá, lo escribimos otra vez, más c. Tenemos que tener muy en cuenta que se cumplan estos criterios de u y mi derivada de u para que podamos utilizar los valores, que como les comento, en este caso estamos viendo integraciones completas, entonces pues eso hace aplicar directamente las fórmulas de integración.